Dmitri Mendeleev presentó la primera versión de la tabla periódica, que después incluso la revolución de la ley periódica, le diría. Entonces, por esta razón, no queremos dejar pasar inadvertido el día tan importante para nosotros los químicos, sea cualquier carrera de química en la que ustedes estén. Entonces, pensando en esto, los compañeros de la Academia de Química y Fisicoquímica organizamos este, vamos a decirle, pequeño evento que tiene grandes aspiraciones, en el sentido de convertirlo en un simposio, y en este caso tenemos a 3 personalidades de nuestra universidad que nos van a hablar de diferentes aspectos de la tabla periódica. Entonces, la primera conferencia nos la va a impartir el doctor Enrique Fernando Velázquez Contreras, que se encuentra aquí ya con nosotros, y la plática es Explorando el universo a través de la espectroscopía, descubriendo elementos químicos. Voy a hacer una breve semblanza del doctor Velázquez. Él es doctor en ciencia de materiales por nuestra universidad. Además, ya tiene 38 años de ser profesor de la Universidad de Sonora, profesor de tiempo completo, tanto aquí en el departamento como el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. Es miembro del SNI desde 1998. Tiene más de 50 artículos publicados, unas 70 ponencias en congresos y muchos eventos académicos donde ha participado. Ha dirigido 24 tesis, tanto de licenciatura como de posgrado, y ha sido miembro de comités de tesis en múltiples ocasiones, incluido en mi propio examen doctoral. Obviamente, tenemos que decirlo, él tuvo una trayectoria en la administración brillante como rector, primero como secretario académico antes, como director de división, hasta el más humilde puesto que fue secretario administrativo allá cuando yo era estudiante. Entonces, ha sido coordinador de programas, etcétera. Tardaríamos mucho en toda la semblanza, pero para que se den una idea de quién es el doctor Enrique Velázquez Contreras, pues es un maestro muy apreciado por nosotros, formador de generaciones, y creo que tiene un bagaje académico para precisamente dar con autoridad a este tema. Él nos ha impartido espectroscopía durante muchos años y obviamente esa es la relación que tiene con la tabla periódica. Enrique, pues muchas gracias por aceptar participar en este pequeño evento y esperamos que el año próximo ampliemos este evento a grupos de la tabla periódica, componentes de otros lados. Por eso les decía, es un pequeño evento con grandes aspiraciones. Muchas gracias. Adelante, Enrique, tienes la voz. Muchas gracias, Felipe. Si apagamos la luz para que se aprecie mejor. Bueno, ahí está. Creo un acierto haber organizado este evento. Esta es una plática que me tocó impartir hace 5 años precisamente, ¿no? En el 150 aniversario, sí, de la tabla periódica. Y ese 2019, y la Organización de las Naciones Unidas la declaró como Año Internacional de la Tabla Periódica. Aquí lo importante es esto, pues el reconocimiento de la importancia de la química, ¿no? Para el desarrollo sostenible y cómo la química brinda soluciones a los desafíos mundiales en energía, educación, agricultura y salud. Y yo me atrevo a poner entre otras, ¿no? Estas son palabras de la ONU. Y pues la tabla periódica de los elementos tiene amplias implicaciones en astronomía, química, física, biología y pues prácticamente todas las ciencias. Nuestro homenajeado es Dmitri Mendeleev, que fue el que propuso la forma de organizar de la tabla periódica.
Bueno, buena parte de la plática es esto, ¿no? Que para estas fechas, ¿sí?, no estaban conocidos todos los elementos de la tabla periódica. Entonces dejó esos huecos, porque dice, de acuerdo a su teoría, o en aquel entonces a lo mejor llamarla hipótesis todavía, ¿no? Deberían existir esos elementos, ¿no? Y bueno, yo les voy a hablar de cómo el método espectroscópico, o sea, la espectroscopía, ¿sí?, ayudó, ¿sí?, a encontrar, ¿sí?, los elementos que faltaban, algunos de los elementos, perdón, que faltaban en la tabla periódica propuesta por Mendeleev en ese año, ¿no? Como muchas cosas en la ciencia, la historia de la espectroscopía empieza con Newton, ¿no?, que hace este experimento, ¿sí?, de descomponer la luz blanca a través de un prisma. De hecho, la palabra espectroscopía, espectro, ¿sí?, en el lenguaje común es sinónimo de fantasma. Entonces Newton decía que esto era una aparición fantasmal, y de ahí el nombre, y así se le quedó, ¿no?, como espectro, y por lo tanto la espectroscopía. En sus clases de física, ¿verdad?, saben por qué al pasar luz blanca por un prisma se separa en sus componentes, que son los distintos colores. No le voy a hacer preguntas porque luego no quieren entrar a las pláticas. Pues devoro a las preguntas, pero pues viajan, dependiendo del material, viajan a las diferentes longitudes de onda, viajan, sí, a diferentes velocidades, y por lo tanto salen con diferentes ángulos, ¿no?, lo que nosotros denominamos índice de refracción. Este es el mismo fenómeno que se observa en el arco iris, donde las gotas de agua hacen las veces de prisma. Yo a mis alumnos, cuando doy la química analítica, sí, les pido aprender de memoria los colores en el orden de longitudes de onda, porque esa va la diferencia entre el rojo, sí, y el violeta, pues son sus longitudes de onda, ¿no? Y bueno, y todas las propiedades asociadas con ello, frecuencia, energía, etc. Muchos años después, sí, Fraunhofer reportó estas líneas en el espectro del Sol. El espectro del Sol nosotros lo vemos como luz blanca, y se veía como, bueno, Newton lo vio como un continuo, como un espectro continuo, donde no había estas franjas oscuras. La diferencia, pues, es la calidad de los prismas que utilizaron para hacer este fenómeno, ¿no?, de separación de los colores. Ya con mejor calidad se podían observar una serie de líneas oscuras. Y como siempre, en libros o en programas de astrofísica, pues casi le atribuyen el análisis espectroscópico a Fraunhofer, porque es físico, pero nosotros como químicos, ahorita vamos a ver, son Kirchhoff y Bunsen, ¿no? Bueno, son trabajos que por supuesto unos dependen del otro, al menos en sus ideas. Entonces, Fraunhofer se dio cuenta que había unas líneas oscuras, o sea, hacían falta unas longitudes de onda. Y se preguntaba, pues, ¿por qué, no? Kirchhoff y Bunsen, ¿sí?, construyeron un espectroscopio, ¿sí?, y demostró que cada elemento producía una banda específica de líneas distintas a la de cualquier otro elemento. Este es los dibujos que aparecen en la literatura del primer espectroscopio de Fraunhofer. Aquí es una llama, se calienta, ¿sí?, una solución, un mineral, hace pasar la luz, luego por el prisma, y aquí observan esas líneas. Este es un experimento que muy probablemente hicieron en el bachillerato o en la química general, en donde podemos identificar, o sea, nos dan soluciones, ¿sí?, de estos iones, identifica cuál es la solución de cobre, cuál es la de potasio, etcétera. Y eso lo podemos ver
por su luz característica. La luz característica que emiten, puede haber dos iones que emitan en el rojo, pero no exactamente a la misma longitud. Sería otra tonalidad de rojo, por ejemplo. Entonces, este es un espectro de emisión. Excitamos el gas por algún método, una descarga eléctrica, ¿sí? Y no va a aparecer aquí todos los colores, sino nada más ciertas líneas. ¿Sí? Ciertas líneas que corresponden a una longitud de onda y son características de cada sustancia. Este es un espectro de emisión. Aquí necesitamos una fuente, hacemos pasar la radiación a la muestra y van a aparecer todos los colores. Vamos a usar una fuente que emita en todas las longitudes de onda del visible, ¿sí? Y la muestra aquí se va a quedar con ciertas longitudes de onda. Si se trata del mismo elemento, estas longitudes de onda oscuras corresponden a las longitudes de onda brillantes del mismo elemento, es decir, su espectro de emisión y su espectro de absorción son iguales en términos de las líneas, de la longitud de onda de las líneas. Y esto es lo que decimos actualmente. Actualmente la química analítica es en un altísimo porcentaje espectroscopía, cromatografía y en menor medida, pero muy utilizada también la electroquímica. ¿Sí? Y la espectroscopía se basa en eso. ¿Sí? Los elementos son los espectros de los elementos son las huellas digitales de dichos elementos. Entonces, una vez establecido el análisis espectroscópico, Kirchhoff y Bunsen pues hicieron toda la biblioteca de los elementos conocidos hasta entonces. Y analizando un mineral, se encontraron con un elemento nuevo. ¿Cómo sabían que en ese mineral había un elemento nuevo? Porque obtuvieron su espectro y vieron unas líneas que no estaban en ningún espectro de los elementos ya conocidos. Entonces dijeron, ahí hay un elemento nuevo. Le llamaron cesio por el color de la línea. El cesio significa azul cielo. Sí, y bueno, trabajaron con el mineral, lograron aislar el elemento, obtener su espectro, su peso atómico y ubicarlo en la tabla periódica. Al año siguiente descubrieron otro elemento con la misma lógica, ¿no? Con la misma técnica, analizando minerales, encontraron una línea en el rojo que no estaba reportada por ningún elemento y le pusieron rubidio, que significa rojo. Así se descubrió el talio. Y este ya fue otro investigador, pero se fijan al año siguiente, se establece el análisis espectroscópico y se descubren estos elementos en los años siguientes, o sea, muy rápido, ¿no? El mismo año, el 60, luego 61 del siglo XIX, el indio igual, ¿no? Por otros investigadores, pero pues ya estaban usando el análisis espectroscópico. Lo que les comentaba, pues. ¿Sí? Por lo tanto, la espectroscopía consiguió desde entonces un enorme prestigio como técnica analítica. Y aquí tenemos. ¿Sí? Algunos de los espectros fíjense, aquí parece, está la misma longitud de onda, pero si lo determinamos con el suficiente número de cifras significativas, es decir, de decimales después, no coinciden. Hay diferencias, incluso en algunas que parecen que coinciden. Bueno, qué bueno que ya está el doctor Julio Saucedo aquí. Él es de nuestro experto, bueno, nuestro más experto, porque afortunadamente tenemos varios en la parte de astrofísica, pero podemos decir, ahí le dirá él, si es correcto esto, pues, que aquí nace con Fraunhofer nace la astrofísica, pues, porque además ya sabemos, resulta que esta línea que encontró Fraunhofer estaban en los espectros de los elementos. ¿Cuál fue la conclusión? En la atmósfera del Sol y en la atmósfera de la Tierra existen estos elementos. Y se empezó a conocer la composición del Sol y ahorita vamos a ver pues, de otros cuerpos astronómicos.
las estrellas, bueno, al menos el Sol todavía es hidrógeno, ¿no? La reacción de fusión del hidrógeno para formar helio, ¿no? Entonces, estaban las líneas del hidrógeno, por lo tanto, en el Sol hay hidrógeno. Fue la conclusión de Armstrong. Y bueno, estos son otros cuerpos astronómicos, les digo, y a partir de sus espectros podemos saber qué elementos hay en esos cuerpos astronómicos. Les comentaba, esto es lo que sucede, ¿no? Aquí hay emisión continua, pero en las capas externas hay elementos que absorben algunas de esas longitudes de onda. Y ya podíamos identificar todas las líneas de Fraunhofer. ¿Cuáles del calcio? En el espectro del Sol, insisto, el fierro, hidrógeno, magnesio, sodio, etc. Aquí están otra vez. Este fue un hito, ¿sí? Durante un eclipse solar. Seguro Julio está organizando un viaje a Mazatlán, ¿verdad? Es en abril, el 8 de abril. Ese es total, ¿verdad? El eclipse. Cuando el Sol está sin eclipsarse, no se puede estudiar porque opaca pues a los equipos. Entonces, desde hace mucho, cuando hay un eclipse, pues todos los científicos que estudian esto, pues van, ¿verdad? Este caso fue en la India, donde era la mejor observación. Se llevó un espectroscopio, ¿sí? para ver las líneas, y encontró una, en el espectro del Sol, encontró una línea, ¿sí? que no pertenecía a ningún elemento conocido. Lo que señala la literatura es que no era espectroscopista, se llevó el espectroscopio y le mandó los datos, ¿no? a un colega que era espectroscopista, y pues la conclusión fue: hay un elemento en el Sol, ¿sí? que no está en la Tierra, o bien no se ha descubierto en la Tierra. De hecho, helio significa Sol, ¿no? Pero no lo aceptaron. Y no fue tiempo del reconocimiento del helio. Ustedes ya saben la historia de los gases nobles, ¿verdad? Fueron de los últimos en descubrirse por las características químicas, o sea, casi no reaccionan, etcétera. Y ahí quedó, ¿no? ¿Por qué? Porque los elementos, eso que les platicé anteriormente, que se sospechaba que estaban en un mineral, se trabajaba el mineral y los aislaba. Y dice, pues sí, cierto. ¿Verdad? Y esto ya no, ahí quedó. Bueno, esta historia siguió porque luego otras personas, otros investigadores, ¿sí? trabajando con minerales, encontraron la misma línea que había reportado Janssen y Local. Perdón. ¿Sí? Hasta esta fecha, o sea, muchos años después, era la misma línea, ya pudieron aislar el helio, dijeron, ¿sabes qué? Sí tenían razón Janssen y Local, ¿no? Con el helio, y se quedó el nombre y el descubrimiento, ¿no? Los investigadores que lo encontraron en el Sol, y se mantuvo el nombre. Le pregunté a ChatGPT qué otros se habían descubierto. ¿Sí? Pero fíjense que ya son los que vienen en los libros de química general o en los libros básicos.
reportan los que fueron enseguida del descubrimiento perdón, ese no fue descubrimiento, la invención, ¿no? de Kirchhoff y Bunsen con el espectroscopio, pero Galio, Scandium. Esto me llamó mucho la atención, pero como ya no lo pude confirmar, por eso le pongo, esto es lo que dice ChatGPT, pero dice 2 elementos que primero fueron descubiertos en las estrellas, porque estos son radioactivos, pues. Entonces se encuentran en muy bajas proporciones también en la Tierra, sus isótopos, sus importos más importantes, ¿no? O fueron sintetizados, ¿no? En las pruebas nucleares. Entonces, todos estos ejemplos sí marcan la importancia de la espectroscopía, ¿no? En la identificación de varios elementos, tanto en la Tierra como en otros cuerpos celestes. Pues se las paso pues aquí se da la presentación, pero aquí está una tabla periódica de la Royal Society of Chemistry, ¿sí? En donde viene, pues de cada elemento, hay varios apartados, acá están sus descubridores y viene la historia, ¿no? Del descubrimiento de cada uno. Y viene una infografía, si les dejan tarea, o estos, aquí viene la infografía, son pósters. Este es helio. Nosotros estamos sufriendo mucho con el helio actualmente porque tenemos un equipo de resonancia magnética nuclear y el helio ha sido carísimo y hay una escasez de helio muy alta, ¿no? Pero se usa pues los buzos, las bolsas de aire y en los equipos de resonancia magnética nuclear. Esta es resonancia magnética de imagen de los que están en los hospitales. Bueno, eso es en la Tierra, pero casi todo lo que sabemos del universo actualmente es por espectroscopía. Y digo casi, pues, porque no me atrevo a decir todo. Así. Bueno, fueron a la Luna, ya se trajeron muestras, ¿no? Estas se trajeron las muestras y ya, hace poco también en un asteroide, un robot recogió muestras y ya las trajo aquí a la Tierra, ¿no? Pero prácticamente todo lo que sabemos. Sí, la astrofísica pues ya tiene mucho tiempo, la astrobiología es más o menos reciente. A mí me ha hecho gusto que Dictus tiene un club de astrobiología. Esto está muy relacionado con el origen de la vida, pues no solamente en la Tierra, sino en el universo, ¿no? Hay vida en otras partes, como la entendemos en la Tierra, en otras partes del universo. Bueno, toda la historia que les platiqué es solamente de una parte pequeña del espectro electromagnético, del visible, que es una fracción muy, muy pequeña del espectro electromagnético, pero que pues nuestros ojos pueden detectar y nuestro cerebro puede procesar esa señal que llega a nuestros ojos y podemos hacer imágenes a partir de ella. Pero este es todo el espectro electromagnético. También se lo tienen que aprender. Pues los que estudiamos hace mucho le llamamos de memoria, pero en realidad hay que razonarlo. Pues rayos gamma, radioactividad, ¿sí? Rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas y ondas de radio, y esas son todas. Y hay que aprenderse los rangos. Y hay que aprenderse también qué efecto tienen sobre la materia. ¿Qué cambios provocan en la materia? Estos, sí, son telescopios que usan las diferentes partes del espectro. Nosotros normalmente lo asociamos nada más al visible, ¿verdad? A lo que podemos ver. Es radio. Sí, ondas de radio. Ondas de radio. Este es otro, el Planck, microondas. Infrarrojo. El Hubble, que es el visible. Ultravioleta. Rayos X.
rayos gamma. Se están estudiando con todas las regiones del espectro, y la lógica no está así de sencillo, pero la lógica es la misma de aquí con el Bunsen. Por ejemplo, en este caso, la fuente es el Big Bang. ¿Cómo sabemos la edad que tiene el universo? ¿Sí? ¿Qué soporte hay para que efectivamente se estudió el Big Bang? ¿Cómo sabemos que el universo está en expansión? Es el análisis de la radiación que nos está llegando. Entonces, aquí está el Big Bang. ¿Sí? Hace 13.700 millones, 3.7 billones de años que se dio esto. Y esa luz, esa radiación, cuando digo luz, no es luz visible nada más, pues es todas las regiones del espectro electromagnético que van. Aquí, pues se van absorbiendo por diferentes cuerpos astronómicos. Y así tenemos información, que es básicamente lo mismo que hicieron Kirchhoff y Bunsen, ¿no? Y bueno, en la tecnología esta, que es algo complicada, pero pueden sustraer la nebulosa 1, la nebulosa 2, y cuál pertenece a cada una. Este es el más reciente, que está dando muchísima información, ¿no? Para la gente de astrofísica y para la unidad en general. ¿Hace cuántos años se lanzó este? Bien poquito, ¿no? Diciembre del 22. Ajá. O sea, empezó a funcionar al principio del 23, no hay un pasadito. O sea, nada, ¿no? O sea, hace muy poco. Y yo siempre me había preguntado, ¿cómo le hacen para saber si la composición de Marte, por ejemplo? Este es uno de los robots que anda, bueno, no sé si ya dejó funcionar, Curiosity, ¿no? Y ¿cómo le hacen para identificar? Y otra vez, ya cuando lo lees, qué fácil. Con un rayo láser, ¿no? Y apuntan a una roca a esta distancia y vaporizan la roca. Al vaporizar, está emitiendo luz. O sea, lo mismo que hizo Kirchhoff y Bunsen, pero con el mechero, ¿no? Con una solución, eso con una roca. Entonces ya recibe su detector, ¿sí? Recibe la luz, ¿sí? Y obtiene su espectro y ya manda los datos, igual que las imágenes, ¿no? Que han mandado, y ya podemos saber la composición en ese suelo específico de Marte con el que andaba este robot, ¿no? Pero, bueno, como alumnos de química, entiendo que la mayoría son de la nueva carrera, ¿verdad? Pues esa apenas es esta historia. Esto. Porque cuando establecen el análisis espectroscópico Kirchhoff y Bunsen, no se sabía por qué los elementos, los átomos, ¿no? Que conforman los elementos emitían luz. ¿Sí? Y luego, ¿por qué emiten luz? Y luego, ¿por qué son a líneas y no son continuos? Sí, lo de los gases, los sólidos, por ejemplo, emiten en un continuo. ¿Sí? Tuvo un éxito, ¿sí? Como veíamos, muy grande el análisis espectroscópico, pero no se tenían las bases teóricas. Se sabía, como le podemos hacer cualquiera, presiona este botón, mira, y pues, sigue esta técnica, ¿no? Presiona este botón y te va el resultado. Entonces, lo que debemos dominar, en algunos casos sí con ecuaciones, en otras, como químicos, yo pienso que no estamos tan obligados a seguir todas las ecuaciones de la cuántica, pero sí la parte conceptual. Y esto era gente de física y matemáticas buscando, ¿sí? algún padrón que se repitiera en los espectros. Y esta ecuación es muy importante, es la ecuación de Rayleigh, porque predice
Teóricamente, o sea, teóricamente que puso una ecuación que al sustituir números enteros te daban las líneas del espectro del hidrógeno. Aquí hay mucho trabajo previo, las líneas de Lyman, las líneas de Balmer, etcétera, pero Rydberg ya propuso una ecuación que sirve para todas las líneas. Los dos grandes pilares de la ciencia actualmente son la cuántica y de la relatividad de Einstein. Esta historia tiene que ver con la cuántica, ¿no? Entonces, esto es 1900. Ya se habían descubierto muchos elementos, estaba la tabla periódica. Pero aquí empezó a fracasar en algunos experimentos que tienen que ver con el tamaño de los electrones y la velocidad a que estos viajan. Empezaron a fracasar las ecuaciones de Newton. ¿Sí? No podían explicar. Einstein, tomando las ideas de Planck, te propone la explicación del efecto fotoeléctrico. Esto es muy, muy importante porque es la dualidad de la luz como onda y como partícula. Este trabajo lo publicó junto con la teoría de la relatividad, bueno, en la misma revista, pero el premio Nobel, por diversas causas, sí se lo debieron haber dado por la relatividad, pero se lo dieron por su contribución, pero especialmente por explicar el efecto fotoeléctrico, el premio Nobel de Einstein. Y luego vienen todas las teorías atómicas, ¿no? De nuevo, esto es las finales del siglo, finales del siglo XIX y estos ya son siglo XX. Rutherford y ya Bohr ya hace el primer modelo cuántico. Y luego viene, este es el primer modelo cuántico, funciona muy bien para el átomo de hidrógeno, pero ya no funciona para los demás átomos. Pero es el primero que toma en cuenta la cuantización de la energía. Y luego ya viene todo el desarrollo cuántico, ¿no? Que esto es el modelo que tenemos ahora. Aquí la espectroscopía también tiene mucho que ver. Aquí Einstein propone dualidad de la luz, onda-partícula, y aquí de Broglie propone la dualidad de la materia, ¿no? Los electrones comportándose como onda. Y ya todo el desarrollo. De hecho, por ejemplo, ¿cuáles son los nombres de los orbitales atómicos? Los conocemos S, P, D y F. De hecho, la tabla periódica dice qué características tienen los del grupo 1. Sí. Su último electrón está en el orbital S, tiene un solo electrón en la última capa. No hay eso características, ¿no? De sodio, potasio, etcétera. Pues estos números cuánticos que difieren del concepto de órbita aquí de Bohr, y ahora tiene que ver con la probabilidad. Los orbitales atómicos son S, P, D y F. ¿De dónde vienen los nombres S, P, D y F? Sharp, Principal, Diffuse y Fundamental. Son nombres de las series espectroscópicas, porque están buscando, o sea, ¿qué pasaba al analizar los espectros? O el espectro con mayor resolución, etcétera, pues hasta que ya llegó Schrödinger, ¿sí? Y con el apoyo de otros científicos, en términos que se desarrollaron algunos principios, y ya establece el modelo que tenemos actualmente. Entonces, sí es un largo camino para comprender todo eso. Todo esto que anda en el espacio no es posible sin todo esto y sin la relatividad y otras cosas. Pues bueno, eso es en general, esa es la idea general. Si tienen alguna pregunta, pues a sus órdenes. Primero que nada, pues un aplauso, Enrique. Un tantito para preguntas y el público aquí presente, por favor, es el momento. Miedo. Yo sí tengo una porque yo siempre guardo una para todos. Entonces, el caso del tecnecio que estabas tú dudando ahí, que el chat GPT te dijo el tecnecio. El tecnecio se sintetiza porque en las tablas aparece como sintético. ¿Puedes elaborar un poquito de eso? Pues lo único que sé es lo que me dijo ChatGPT. y luego en este
En la tabla de la Royal Society. Vamos a más al principio. Las voy a usar el. Gracias. Ahí, directo. Sí. Para no echarte mentira. Bueno, que la Royal nos diga. Bien. Voy a aceptar todas las cookies. ¿Es por aquí? Sí, en el bloque de. Acá está, ¿verdad? Que es el 43. Acá está la historia. Le puse duda porque no se ve. ¿Cómo lo hago? ¿Más grande? A ver, ¿lo puedo hacer más? ¿Lo puedo hacer más grande? Sí. ¿Cuánto más creo? Porque aquí no señala esto que fue primero en las estrellas. O sea, no lo podemos encontrar, ¿no? Ajá. Todos los isótopos son radioactivos. Entonces, y ya desaparecieron de la corteza terrestre, ¿no? Y siguen experimentos de fisión nuclear ahí fue donde. Sí, life of only years. Entonces, justo la edad de la Tierra. Entonces se produce de manera artificial. Ya sé. Muchas gracias. Sí, y de repente, ¿qué decía eso? De proyecto más. De repente, en esas, se genera, pues, ¿no? Hay reacciones nucleares. Parece que en los 20 lo encontraron el espectro por ahí, en estas cuestiones. Bien, es algo de eso ahorita. Ok. Entonces Julio nos va a abundar más sobre el tecnecio. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, duda. Bueno, ya está Jorge. Pero si me gustaría que pregunten. Bueno, aquí está Rafael. Sí, bueno, Rafael está levantando la mano, entonces le cedes a Rafael. Adelante. También se estudia la espectroscopía en otras longitudes de onda. Sí, es lo que comentaba, ¿no? O sea, actualmente usamos todas las longitudes de onda. Por ejemplo, ahorita en el posgrado, pues me estoy dando infrarrojo. Y bueno, aprovecho porque después no saben no se sabe dónde se va a trabajar, ¿no? Acá estamos impartiendo un módulo, el Departamento de Ciencia Química y Biológica está impartiendo un diplomado al Laboratorio de Inteligencia Forense de la Procuraduría. A mí me tocó el módulo de infrarrojo. Es, bueno, la parte genética para identificación de cuerpos, esa es la que tiene más trabajo, pero la siguiente es la de droga. Es más, cuando salíamos del diplomado, que en la tarde ya estaban ahí gente de la policía llevándole paquete de drogas para que se identificaran qué era. La identificación aquí es con infrarrojo. Entonces, ahí puedes identificar, de hecho, yo mis preguntas ahí en el examen, ¿no?, del diplomado, de cómo puedes diferenciar fentanilo. La dosis de fentanilo es mucho más pequeña que de la heroína, por ejemplo. Entonces, hay que ver, bueno, es una base de datos que tiene el infrarrojo, que ya te dice lo que les digo ahorita, pues. Y luego con las técnicas estas de ATR, las nuevas técnicas, ya no necesitan ni preparar la muestra. O sea, la ponen la muestra así, tal cual en sólido. Y ya el equipo tiene una base de datos, la tienes que comprar, ¿no? Y ya te dice, es fentanilo o es heroína. 98% que sea fentanilo y te dan otras, te dan en porcentaje. Entonces mi pregunta es, la base de datos, ¿cuáles son las principales bandas de infrarrojo que toma en cuenta, ¿no? Entonces ya viene la parte química. El fentanilo tiene un grupo amida, por efectos de las estructuras de resonancia, los grupos amida aparecen a menor frecuencia que los ésteres, que son las de la heroína. Ese es infrarrojo.
espectroscopía de masa, les damos el módulo de espectroscopía ultravioleta visible, porque también tienen los equipos rayos X, el maestro Brown, no sé si está dando clase aquí, si no, muy probable que les dé clase, él maneja rayos X, todas las regiones del espectro electromagnético se utiliza, y en varias formas, infrarrojo es vibracional, pero luego hay técnicas relacionadas con la violación de Raman, muchas técnicas. Muy bien. Gracias. Jorge, tenías un comentario. Bueno, es un comentario. El primero, pues usted me dio clases también, ¿no? Entre otras, ante muchos maestros aquí. Y yo me acuerdo, ahora me toca a mí dar clases y dar también este módulo. Y les recuerdo a mis alumnos que usted nos dio cuando éramos estudiantes unas notas de espectroscopía. ¿Te acuerdas? Siempre nos las daban. De hecho, lo que íbamos temprano nos las daban impresas. Y creo que la perdí. Y les he dicho a mis alumnos que hay que encontrar esas notas. Las publicó, doctor, esas notas. No las publiqué porque de aquí es que tuve tiempo de publicarlas. Como mencionó Felipe, siempre ocupé un puesto administrativo, ¿no? Darles toda la edición y todo, ¿no? Pero la verdad que luego quedan rebasadas. Déjenme comentarles esto, todavía estamos en tiempo, ¿verdad? Un poquito más. Para comentarles, porque es muy importante como maestros y para los alumnos también. Los equipos, por ejemplo, infrarrojo, que es lo que estoy dando ahorita, ¿no? Ahora los equipos son de transformadas de Fourier. Entonces, hay que comprender qué son las transformadas de Fourier y qué hacen, ¿verdad? Entonces, en esas notas no vienen los equipos de transformadas de Fourier. Porque, pues, son de hace mucho, que apenas estaban surgiendo. Y entonces son dispersivos, digo, quitaré la parte de dispersivos ya. Preparación de la muestra. Les digo, hay una nueva técnica de reflectancia total atenuada, ¿no? Y reflectancia difusa también son otras, pero esta es ATR. Ya no preparan bueno, todavía aquí en investigación seguimos un poco preparándola, pero debes incluir lo otro. La gran diferencia que tenemos actualmente y el reto de los profesores, ¿sí? Es que la evolución es demasiado rápida. O sea, te tienes que cambiar tu oye, ¿sí qué hago con todo lo que ya sé? Pues yo aprendí taquigrafía en la secundaria. O sea, ni modo que le enseñe taquigrafía ahorita. Aprendí a usar la tabla de logaritmos. A lo mejor a Julio le tocó la regla de cálculo, no te tocó. Pero Sí. había una clase de regla de cálculo. Van a decir, ¿qué es eso, regla de cálculo? Había una clase para manejar regla de cálculo, pero luego salieron las calculadoras y los maestros. No, que el alumno ya no va a pensar y todo. Pues que estamos haciendo lo mismo ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? Con ChatGPT y eso. Es que tenemos que cambiarlo. Ahí están las notas, ahí las tengo, pero sí hay que actualizarlas muy fuerte. Pero la parte muy interesante también es la introducción donde habla de lo que comentó ahorita la historia. Sí. Sí. De hecho, mucho de la primera parte es de Isaac Asimov, tomada de un libro de Isaac Asimov. Muy bien. Excelente. No sé si alguien tenga otra pregunta. A ver, Itzel, ya la última. Tengo la esperanza de que, viendo este tema, como nosotros estamos empezando, que se haya plantado la semillita de la curiosidad de los alumnos. Entonces, quisiera pedirle alguna recomendación, no sé, libro para personas que quieran empezar a estudiar sobre, no sé, la espectroscopía o la astronomía. Tengo yo que le guste. No, es que me gusta mucho. De hecho, el último que me regaló Julio, el de Carl Sagan, ¿cómo se llama? Miles de millones, se llama. Miles de millones, sí. Oye, por cierto, le dije a Pati, oye, me lo trajo a regalar, me lo prestó. Nunca se lo he regresado. Nunca se lo he regresado. Te los mando, Felipe, los libros que considere más. Ok. Yo sé. Isaac Asimov ya murió de hace mucho, pero es increíble. Carl Sagan también, pero es increíble la parte conceptual, no tenía muy claro todo esto. Sí, me comprometo a enviar ahí con su. Al menos en los hechos era coordinador. No, pues, de hecho ya está David también, ¿no? Entonces, David, ahí se los mando. Voy a pensar cuál es mejor para este tema. Somos varios los que estamos aquí, incluido tú, porque Enrique es una parte fundamental de la creación de la licenciatura en química también. Sin su apoyo y sin su visión, esto no sería posible. Entonces, pues bueno, gracias Enrique, de verdad.
estamos en deuda en muchas formas contigo, pero te agradecemos muchísimo el que nos atiendas, que nos des estas pláticas dirigidas especialmente a los más jóvenes, para justamente eso, llevarlos en un nivel científico cada vez más alto. De verdad, gracias. No, yo al contrario, pues esto me gusta, me encanta, y ojalá hagan un club de lectura, por ejemplo. Les digo que biología tiene varios clubs, el de araña, varios clubs, el de ambiental. Astrobiología. Ojalá en esta carrera, pues, que la pedíamos, bueno, lo que nos dedicamos a la química básica desde hace mucho, se animen y hagan club de lectura, pues, creo que varios maestros participaríamos y recomendar ese tipo de libros y discutirlos. Muy bien, gracias, Enrique, pues te damos un aplauso. Y el reconocimiento te va a llegar por el correo electrónico, pero antes te vamos a regalar una taza para cuando tomes café te acuerdes de nosotros. Sí, de acuerdo. Entonces, y si quieres también un pin con un símbolo que nosotros creamos, todavía no es oficial, nada más aquí entre nosotros. Bueno, muchas gracias. De verdad, pues vamos a dar paso precisamente, les vamos a cargar la presentación y en un momentito lo presentamos. Permítanme. Si pueden prender la luz, al menos la de frente, por favor.